Robert Frank, también conocido como el Zumbador, fue hijo del Dr. Emil Frank. Mientras acompañaba a su padre a una expedición a África, el entonces adolescente Robert fue mordido por una cobra. Casi de inmediato apareció una mangosta que atacó y mató a la cobra, pero a su vez fue herida de gravedad por la serpiente. El Dr. Frank, temiendo por la vida de su hijo, recurrió a un antiguo remedio para curarlo e inyectó a su hijo la sangre de la mangosta. El Dr. Frank murió de un ataque al corazón provocado por la tensión de extraer la sangre y hacerle una transfusión a su hijo en difíciles condiciones, pero su hijo Robert se recuperó y debido a una extraña reacción de su cuerpo a la sangre de mangosta, desarrolló la habilidad de moverse a velocidades superhumanas. Al regresar a los Estados Unidos, Robert adoptó el nombre del Zumbador y se convirtió en un luchador contra el crimen. Poco después de la entrada de los Estados Unidos en la guerra, el grupo de superhéroes americano conocido como los Invasores fue secuestrado por el agente nazi Cráneo Rojo. Este les lavó el cerebro y les ordenó atacar una planta de defensa en los Estados Unidos. Bucky Barnes, el único de los invasores que había escapado a la captura, comenzó una carrera contrarreloj para intentar encontrar aliados que pudieran detener a sus compañeros. Recurriendo a los datos del FBI, Bucky encontró datos sobre superhumanos que luchaban contra el crimen, entre los que se encontraba el Zumbador. Bucky utilizó una estación de radio local para intentar contactar con sus objetivos. El Zumbador escuchó el mensaje gracias a la radio de un automóvil, ya que él se encontraba luchando contra un espía nazi junto a otra superheroína, la mujer conocida como Miss América, de la cual se sentía atraído. Tras escuchar el mensaje, tanto el Zumbador como Miss América cruzaron toda Nueva York hasta reunirse con Bucky y los demás. La misión tuvo éxito y los invasores fueron liberados del control de Cráneo Rojo. Los miembros de la partida de rescate decidieron permanecer unidos y formaron la llamada Legión de la Libertad. Pasado el tiempo, el Zumbador y Miss América se comprometieron en matrimonio. Poco después, durante el transcurso de la guerra, el Zumbador y Miss América abandonaron la Legión de la Libertad para viajar a Europa y combatir a los nazis como miembros de los invasores. Acabada la guerra, Robert y Madeline adoptaron sus identidades civiles y contrajeron matrimonio. Poco después, el matrimonio comenzó a trabajar para el gobierno como agentes encubiertos como parte de un proyecto nuclear secreto. Sin que Robert lo supiera, un enemigo del escuadrón de nombre Ibiza saboteó el proyecto provocando un accidente en la planta nuclear, lo que provocó la exposición de Frank a grandes cantidades de radiación. Aunque el plan de Ibiza de matar al Zumbador había fracasado, sus actos sí tuvieron repercusión en la vida de los Frank, ya que al poco tiempo Miss América quedó embarazada y la radiación absorbida por Robert repercutió en el niño. Su nombre fue Robert Frank Jr., más tarde conocido como Núcleo. Dado que el niño emitía niveles de radiación demasiado altos y por tanto peligrosos, el gobierno lo tomó bajo custodia y lo colocó en una máquina llamada cronomódulo. Allí permanecería en animación suspendida hasta que cesara de emitir radiaciones nocivas. Tras abandonar su trabajo para el gobierno, los Frank decidieron viajar por el mundo. Pronto Madeleine volvió a quedar embarazada y salió de cuentas mientras los Frank se encontraban en la región de los Balcanes conocida por Trancia. Los Frank acudieron a la ciudadela del Alto Evolucionador en la montaña de Gondagore, ya que los lugareños les informaron que su dueño contaba con aparatos médicos muy sofisticados. Con la criatura llamada Pova actuando de parturienta, Madeleine dio a luz a una criatura con enormes deformidades y debido a la radiación ella murió en el parto. El bebé le siguió pocos minutos después. Pova, afligida por la muerte de madre e hijo, intentó hacer creer a Robert que su mujer había dado a luz a unos mellizos que habían sido abandonados pocos días antes por Magdalene Scherf, la esposa de Magneto. Sin embargo, la muerte de su esposa afectó tanto a Robert que no pudo soportar el dolor y corrió huyendo de la montaña. Durante los años siguientes, Robert se convirtió en un semi-amnésico vagabundo, haciendo solo lo necesario para comer y nunca permaneciendo mucho en un mismo lugar.
Un día Robert leyó en un periódico la existencia de dos hermanos mellizos con poderes mutantes, uno de los cuales tenía el superpoder de la velocidad. Las semejanzas eran demasiadas y Robert adivinó que los dos hermanos, que resultaron ser Mercurio y la Bruja Escarlata, eran los dos mellizos que Boba le había presentado como sus hijos. Sintiéndose culpable por haberlos abandonados al nacer, no hizo ningún esfuerzo por ponerse en contacto con ellos. Años más tarde, el cronomódulo en el que estaba encerrado su hijo Nucleo fue encontrado accidentalmente, después de haber pasado varias décadas en un lugar oculto. Iron Man y el Capitán América lo encontraron mientras rescataban a los supervivientes de un incendio, y los Vengadores tomaron el cronomódulo bajo su custodia. Frank leyó acerca del incidente en los periódicos, y gracias a las fotos reconoció el cronomódulo como el lugar donde su hijo había estado encerrado durante años. Retomando su identidad de zumbador por primera vez desde hacía décadas, usó su poder para intentar recuperar el cronomódulo de la mansión de los Vengadores. Durante la batalla que se produjo entre Zumbador y Vengadores, el cronomódulo se abrió y de él emergió Robert Frank Jr., el cual adquirió unas proporciones enormes de masa completamente radiactiva. El niño se llamó a sí mismo Nucleo y comenzó una campaña de destrucción hasta que finalmente fue detenido por la Bruja Escarlata y confinado por el ejército de los Estados Unidos. Mientras el Zumbador sufrió un masivo ataque al corazón debido al esfuerzo de utilizar sus poderes tras años de inactividad, rápidamente fue llevado a un hospital donde su estado se estabilizó. Durante meses Robert permaneció hospitalizado. En ese tiempo se había reunido con sus dos supuestos hijos, y ahora tanto Wanda como él creían que Wanda y Pietro eran los hijos de Robert y Madeleine, aunque Mercurio se mostraba reticente. Robert salió del hospital y entró en un estado de depresión. Empezó a beber y estuvo varios meses viviendo en las calles de Nueva York. Robert fue recogido por el Ejército de Salvación, que le acogió en uno de sus centros de acogida. Allí Robert se recuperó de su depresión y empezó la dura batalla legal para obtener la custodia de su hijo Nucleo. Revisando los archivos del ejército acerca de su hijo, descubrió que el ejército lo retenía en California. Entonces Robert fue a pedir ayuda a los Vengadores, pero afectado por las ilusiones ópticas que el láser viviente le indujo a creer, acabó peleando contra ellos hasta que finalmente las ilusiones del láser cesaron. Junto a los Vengadores, el Zumbador viajó a California y allí liberó a su hijo Nucleo de las garras de una facción rebelde del gobierno de los Estados Unidos y del láser viviente, pero Nucleo volvió a escapar del módulo y se convirtió en una amenaza para toda California, por lo que el Zumbador se lanzó a toda velocidad contra su propio hijo. El brutal choque dejó a ambos sin sentido y Nucleo pudo ser contenido e instalado en un área especial del hospital de Nueva York, y el Zumbador quedó al borde del colapso y de nuevo hospitalizado. Cuando el Conde Nefaria adquirió grandes poderes y derrotó a los Vengadores, y aparentemente los mató, el Zumbador fue en su busca por haber matado a Wanda. Nefaria derrotó al Zumbador con facilidad, y esto demostró a Robert que sus días como héroes habían pasado, y decidió retirarse de la vida como superhéroe. Poco después, Wanda y Pietro supieron la verdad acerca de sus padres y de su nacimiento, pero decidieron no decirle nada al Zumbador, que los había querido como un verdadero padre. Después de años de retiro, el Zumbador intentó obtener de nuevo la custodia de su hijo Nucleo, pero los médicos del hospital de Nueva York le informaron que los métodos mediante los cuales ellos mantenían a Nucleo eran los únicos que permitían mantener su radiación en niveles seguros. Mientras estaba en el hospital, el Zumbador fue atacado por Isviza, que reapareció tras años desaparecido. El Zumbador, acompañado de Wanda y su esposo Visión, combatió a Isviza. Fue en ese momento cuando Robert Frank supo la verdad acerca de Wanda y Pietro. El Zumbador murió a causa de la radiación durante el combate con Isviza. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y comentar.